Dios les bendiga, amados hermanos. Sean muy bendecidos en este día 5 de agosto del 2020. Estamos en esta modalidad en nuestros hogares, encendiendo nuestros hogares, encendiéndonos en la presencia del Señor. Qué temporada que nos ha tocado vivir, ¿no? Una temporada nueva, una temporada diferente, una temporada de mucha expectación de lo que Dios va a hacer y cómo va a terminar esta historia. Pero el Señor nos va marcando un paso de cómo debemos ir trabajando todos juntos, cómo debemos ir uniendo los esfuerzos, cómo debemos seguir como cuerpo de Cristo, y una sola cosa debemos hacer en este tiempo, es unirnos en oración, enfocarnos en la oración para poder tener la dirección del Espíritu Santo, para poder discernir y entender lo que el Señor nos está hablando a la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Dios te bendiga por estar unidos en esta transmisión, y queremos compartir esta palabra, esto que el Señor nos viene hablando en este tiempo. Venimos desarrollando a través de los devocionales, venimos aprendiendo lo que los días miércoles también hemos estado aprendiendo, las características de la iglesia primitiva, las características que esa iglesia tenía, que nosotros debemos imitar. Y esta es una llave muy importante para cada uno de nosotros en este tiempo, la llave de la imitación. ¿Se acuerdan que Daniel González nos enseñó de esto, de la llave de la imitación? Debemos imitar las conductas y las características de la iglesia primitiva, que permanecían, que estaban todos juntos, que estaban todos unánimes, que compartían todas las cosas en común. Y hay una palabra que voy a compartir con ustedes para aquellos que están tomando nota, pero antes de seguir adelante quiero hacer una breve oración para ya entrar de lleno al consejo de la palabra. Gracias te doy, Señor, en esta noche, gracias por la transmisión, de poder estar en los hogares a través de este medio. Oro para que sea bendecido, Señor, cada uno de tus hijos, y esta palabra sea de fortaleza, de bendición y dirección para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Leemos Gálatas 6, capítulo 6, versículo 2. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Y nos dice así la palabra del Señor. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie. Amén. ¡Wow! Tremenda palabra de exhortación, de poder soportarnos los unos con los otros, ¿no es cierto? Pero tener esta actitud de humildad y de cuidarnos unos a otros. Cuidarnos también de cómo procedemos, cómo nos manejamos, cómo exhortamos al hermano, sino que debemos hacerlo todos en amor, todos juntos. Por eso en el versículo comienza el versículo diciendo: ayúdense unos a otros a llevar las cargas. Este es un tiempo donde las personas, donde las familias, donde en lo laboral, en lo social, hay mucha presión, hay mucha carga emocional sobre las personas, mucha presión en lo económico, muchas cargas que están siendo manifestadas en las conductas y en los caracteres de las personas. Pero nosotros no somos los que nos llevamos o somos guiados por la manera de ser o por las emociones, sino que somos guiados por el Espíritu. Por eso debemos ayudarnos a no caer en la corriente de este mundo, una corriente de desesperación, de desenfoque, de angustia y desesperación. Por eso es importante que estemos unidos, que estemos
clamando y orando los unos por los otros, porque si no estamos unidos, ¿cómo yo voy a saber de lo que te está pasando si no respondes, si no, no te comunicas con nosotros? Si no hay esa comunicación, es imposible poder compartir las cargas. Este es el principio que nos enseñaban en la escuela de la comunicación, que para que haya una comunicación, un diálogo, se necesitan dos personas. Y sabemos que en esta casa somos más de dos personas. Y qué bueno es que podemos estar unidos hoy por este medio. Sabemos que el Señor va a ir abriendo puertas y que esto no va a ser permanente ni eterno, sino que esto es temporal. Pero mientras tanto nosotros nos vamos uniendo, seguimos conectados, seguimos interesados por el hermano, y de esto se trata, de poder ayudarnos en el día a día, semana a semana y mes a mes. No podemos bajar los brazos en este tiempo, sino que tenemos que estar conectados al Espíritu. El Espíritu, nosotros somos seres espirituales. Por eso el Espíritu es quien nos guía y nos enseña cómo debemos conducirnos. Pero hay algo sumamente importante, que es la disposición. Es el deseo y el corazón a escuchar lo que el Espíritu nos está hablando y dejarnos guiar por Él. No por nosotros, no por el comentario, como te decía recién, o por lo que nos dicen o por lo que escuchamos, sino que tener la seguridad y la confianza de que el Señor nos está llevando en cada una de estas etapas, en cada uno del proceso del crecimiento como cuerpo de Cristo, como familia, como iglesia, como ese núcleo de intimidad que el Señor ha formado en este tiempo y que vos y yo somos parte. Qué bueno es poder tener esta familia, que es decir este eslogan, este título de nuestra denominación, es que somos una familia, somos uno en Cristo. Lo importante también es que dice que cuidado que ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo. Esto es a veces el orgullo, a veces la autosuficiencia, porque decir, bueno, yo me siento bien, y que cada uno se preocupe de cómo está su relación con el Señor. Como algunos dicen, sálvese quien pueda, ¿no? No tiene que ser esta nuestra actitud, sino todo lo contrario, sino que debemos examinarnos, debemos cada día examinarnos a través de la luz de la palabra, a través de cómo es nuestro caminar, de cómo es nuestro proceder. Las cosas espirituales, mis amados hermanos, son sumamente importantes y primordiales. Y cuando no hay vida espiritual, cuando no hay una relación con nuestro Señor, estamos como una expresión de decir estamos muertos. Porque no hay vida, porque no hay propósito, porque no hay dirección. Estamos encerrados en nuestra propia manera de pensar y no vemos más allá de la situación que nos rodea. Pero la palabra de Dios nos dice que alcemos nuestros ojos, alcemos nuestra mirada, que no nos quedemos con lo que vemos acá superficialmente, sino que hay algo más alto, hay algo más hermoso para cada uno de nosotros. Y esto no es una palabra solamente hermoseada, sino que es la dirección del Señor que nos insta a alzar nuestros ojos espirituales. El siervo de Eliseo, ¿no? Él clamó a Dios para que le abriera los ojos y pudiera ver y entender de que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Cuando sabemos que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, que está en nosotros para hacer su voluntad buena, agradable y perfecta. Pero no es desde la individualidad de decir, yo oro, yo ayuno, yo canto al Señor, yo presento alabanza, doy mis ofrendas, yo estoy 100% comprometido, y eso no es desde la individualidad, sino como cuerpo de Cristo. Nada
podemos hacer solo. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor desde el principio. Si 2 o 3 reunidos en su nombre, dice que Él está en el medio. Él está en medio de su pueblo. Él está escuchando la oración. Él está en medio de la comunidad. Esto es lo que debemos desarrollar más que nunca en este tiempo. Y no dejarnos aislar, no dejarnos estar separados y no vinculados con el cuerpo de Cristo, que es tu hermano, es tu prójimo, es el que tenés a tu lado. Ese es el prójimo, el que tenés a tu lado. A veces pensamos que el prójimo es alguien que está fuera de mi ciudad, a quien tengo que alcanzar, pero al que tenés que alcanzar es el que tenés a tu lado. Somos seres relacionales. Dios nos creó para relacionarnos, no para que estemos cada uno en su lugar, en su punto de comodidad, ¿no es cierto? Sino para que nos relacionemos y nos podamos potenciar. La iglesia no es espectadora. La iglesia primitiva no era espectadora, sino que era protagonista de los hechos poderosos que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese tiempo, sanando los enfermos, orando por los necesitados, supliendo los que estaban en necesidad. La iglesia cumplía las necesidades fundamentales de la vida de toda persona. Muchos piensan que la necesidad básica es el alimento, el pan, el agua, pero hay algo que es más importante que eso, porque si no hay espíritu, por más que tengamos pan, agua, alimento, todas las cosas materiales, ese vacío, ese descontento, ese vacío espiritual no se puede llenar nada más que con la presencia de Dios. Y si no tenés la presencia de Dios en tu vida, muy difícilmente podás disfrutar y proyectar lo mejor que Dios tiene para tu vida y lo que tiene para la iglesia. Porque Dios no está viendo un individuo, el Señor está viendo a su iglesia que se está preparando, que se está vistiendo, porque viene un acontecimiento glorioso. Pero para eso tiene que haber esfuerzo, tiene que haber compromiso, tiene que haber trabajo, tiene que haber entrega y reconocer de que sin Él nada podemos hacer. No es solamente nuestro proyecto, la visión nuestra o de iglesia o de comunidad, sino que es el propósito de Dios por el cual nos escogió, porque estamos en esta iglesia, porque estamos con los hermanos que estamos y no estamos en otro lugar, sino cuando entendemos de que Dios es el que me puso, que Dios me trajo a este lugar, es para desarrollarme, para crecer y dar abundantes frutos para su reino. ¿Será que en este tiempo, si te has sentido desenfocado, un poco entristecido, será que no estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, como nos dice allí en Mateo 6:33, sino que estamos desenfocados y has cambiado las prioridades que Dios ha establecido? Y cuando cambias esas prioridades, sí se altera el resultado, sí se altera el orden que Dios ha establecido. Por eso nos dice que busquemos primeramente su reino, el reino de Dios y su justicia. Cuando empezamos a buscar primeramente otras cosas, yo no sé en qué cosas se está poniendo en primer lugar antes que Dios. Entonces eso ha producido un efecto en cadena que te ha desenfocado y te ha sacado del propósito de visión como cuerpo de Cristo, como iglesia y también como tu misión a alcanzar. Todos tenemos un objetivo y una misión. Debemos cortar a veces con esta enfoque o situación de aislamiento que se ha impuesto sobre el pensamiento de la sociedad, de que debes aislarte, que no podés levantar la voz, que no cantes, que te quedes encerrado, que no te juntes, cuando la palabra de Dios nos dice que debemos estar juntos y unánimes. Así era la iglesia primitiva, que compartía las cosas en común. Y también habían situaciones
de enfermedades. También la lepra era muy contagiosa, pero sin embargo los discípulos iban y oraban por los enfermos y estos eran sanados. Claro que no te estoy diciendo que salgas despreocupadamente, sino que te estoy diciendo de que no debemos tener temor, sino que con los cuidados, con el distanciamiento, teniendo los recaudos necesarios, debemos seguir compartiendo. No podemos callar esto que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Oramos por estrategias de evangelismo y de alcance que Dios te va a dar a vos y la vas a compartir a la iglesia y vamos a ver cómo Dios va a ir haciendo la obra. Por eso es importante que cuando decís, ay, me gustaría hacer esto de otra manera o predicar o llevar un tratado o el Señor ha puesto en mi corazón, es importante compartirlo porque eso es quizás lo mismo que le está hablando a tu hermano. Debemos romper con el concepto que alguien nos puso a los mendocinos, de esa característica montañés, cerrado, apático, ¿no es cierto? Que dicen que los mendocinos pata la rastra, ¿no es cierto? Que nosotros no somos eso. Que a veces dicen, no, que ellos son así por la altura, por el clima, que son parcos, metidos para adentro, que cuesta expresarnos, que estamos como en un estado de pausa, que no le gusta cumplir los horarios. Estas son algunas de las características de los mendocinos, que no le gustan las escaleras. Dice también otro estudio de las características del mendocino. Dice que son gastadores, apasionados de las marcas y las promociones, que son conservadores, que nos definimos como ejemplares ciudadanos, que en las charlas de café nosotros somos los que decimos, no, sí, yo hago esto, cuidamos el agua porque el agua que viene de la montaña, pero la realidad es que las acciones hablan más que las palabras de lo que podemos decir. Las acciones hablan más que las palabras. La manera de conducir, usted sale por la calle y ve la forma de conducir, ya está hablando de lo que es parte de la sociedad. Vemos esta característica que alguien definió a los mendocinos, pero oramos para que hoy esta realidad sea cambiado y que los sociólogos dentro de un tiempo digan qué le pasó a estos menducos que han cambiado. Puede ser que la iglesia puede cambiar estos conceptos, estas formas del cual nos tienen encasillados y decir así son los mendocinos. Quizás nos estás escuchando de otro lugar, de otra región, y cada país, cada provincia, cada región tiene su característica, pero la de nosotros es que no vamos a ser más parcos ni metidos para adentro, ni encerrados en la manera de ser, que somos callados, como que estamos pausados, sino que vamos a ser mendocinos activos, que van, que avanzan, que hablan, pero en comunidad, como cuerpo de Cristo, unido a sus propósitos que Él nos ha llamado a hacer. En Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, mire lo que dice. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Los creyentes forman una comunidad. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Mire que
Tremendo versículo para que lo subraye y lo resalte, porque esto tiene que ser la característica de nosotros. Pero hay una exhortación. Dice en el versículo 43 que sobre ellos vino un profundo temor reverente, vino sobre ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales y milagros. En este tiempo es una característica que se ha perdido, el temor reverente a Dios, el temor de la presencia de Dios. Es un temor que muchos dicen, bueno, es lo mismo, el Señor sabe, el Señor conoce mi corazón, el Señor sabe que yo soy agradecido. Se ha perdido ese respeto por estar en la presencia de Dios. Y es algo que dice que la iglesia tenía un temor reverente, que no era cualquier lugar, sino que era la presencia de Dios, que ellos estaban todo el tiempo en oración, pero también en la acción, porque en la oración ellos manifestaban lo que hacían allí en la oración, se producían los milagros y las maravillas, pero había temor, tenían la conciencia de qué es lo que ellos habían experimentado con sus antecesores, allí cuando Moisés establecía y el proceso del sacerdote de cómo debía presentarse delante de la presencia de Dios. Este es el cuidado que debemos tener y no debemos tener temor ni miedo, sino temor, reverencia cuando estamos delante de la presencia del Señor. Hoy hay mucha apatía espiritual. Hoy hay mucha indiferencia a no quererse relacionar ni querer orar. No quieren asumir ningún tipo de responsabilidad ni compromiso con lo que tenga que ver con adorar y comunicar esto que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer, que es orar, que es permanecer unidos como cuerpo de Cristo. Por eso este es el llamado a tener en este lugar, que hay que tener temor, no miedo, temor. No de lo que va a suceder y de lo que va a venir, porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero sí tenemos que tener ese temor reverente. Esta es una característica de estos tiempos, la indiferencia y la apatía espiritual, que debe ser cambiado. La actitud de nuestro corazón tiene que ser totalmente distinta. Si nos sentimos apáticos, todos podemos tener un mal día. Todos tenemos un momento en que no tenemos el deseo o las ganas, pero eso tiene que cambiar en nosotros. Tiene que haber una predisposición a cambiar ese sentimiento de dolor de cabeza, de malestar o lo que pueda estarte ocurriendo físicamente. Te tenés que sobreponer, porque muchas veces vienen ataques del enemigo para desanimarte, para que te enfríes y te apartes del fuego y de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo. Por eso Él dice la palabra que nosotros debemos permanecer firmes en el llamado que Él ha hecho. Debemos tener sumo cuidado, porque dice que el enemigo anda rodeando como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Aquel que está solo, aquel que está apartado, aquel que está lejos del redil y del cuerpo, que es el rebaño que nos llama a todos, ¿no es cierto?, que nosotros somos sus ovejas. Entonces cuando te apartás, quedás expuesto, porque no hay quien ore por vos, no hay quien se interese por tu situación. Eso es lo que el enemigo quiere, disipar tu pensamiento, distraer tu mirada, a decir, allá hay mejores pastos, allá hay más agua. Pero en realidad lo que te está llevando es a un lugar de muerte y de separación del núcleo, de lo que el Señor quiere que estemos todos juntos. Hebreos 10:9 nos dice, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Nosotros no volvemos atrás. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Te has puesto a pensar por un instante cómo era tu vida antes de llegar a los pies de Cristo?
de todo lo que el Señor te restauró, de todos los procesos que el Señor te sanó, y ahora querés volver atrás. El pueblo de Egipto pasó por la misma situación. Cuando salieron de Egipto, que estaban bajo esclavitud, que estaban siendo azotados, que estaban bajo yugo opresor del faraón, cuando estaban en el desierto, que había venido sed, escasez, comenzaron a renegar. Estaban en libertad, pero decían: volvámonos otra vez a Egipto. Allá teníamos alimento, allá teníamos frutas, verduras, teníamos pescado fresco, teníamos el mercado central a nuestra disposición. Este es un tiempo, llamémoslo así, de desierto, de procesos que el Señor está haciendo con nosotros, pero sabemos que nos lleva a una tierra donde fluye leche y miel, donde Él tiene una tierra, tiene una heredad garantizada, que nuestros ojos no se enfoquen en lo temporal, en lo pasajero y en el individualismo, sino que pensemos y meditemos lo que dice también el Salmo 133, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Cuán bueno y cuán agradable es, cuánto nos alegramos, cuánto nos gozamos al escuchar los testimonios de lo que Dios está haciendo en una familia, lo que Dios está haciendo en otra familia. He visto, al poder visitar algunos hogares, la bendición y la provisión de Dios que ha sido en este tiempo de pandemia y de cuarentena, donde muchos están cerrando, donde muchos están siendo quedándose sin negocios y cosas en los hijos. He visto provisión, he podido ver crecimiento, y esto es la diferencia del que le sirve y el que no le sirve, el que está en relación con el Padre, pero también con el cuerpo de Cristo. La oración en este tiempo es lo menos convocante, la oración es lo menos motivador, pero esto es lo que el Señor nos está llamando a hacer, a estar unidos y en oración. Esto es lo que la gente hacía en la iglesia primitiva, perseveraban en la oración, perseveraban juntos y unánimes, compartiendo todas las cosas. He escuchado gente que dice: estoy esperando ese avivamiento que venga de una vez porque ya estoy cansado de esta situación, hay una frialdad, estoy tan desanimado, lo que las iglesias están cerradas. Puede hacer que venga pronto ese avivamiento, pero déjame decirte que si no estás en oración, si no estás conectado a lo que el Espíritu dice, no va a haber avivamiento, no va a haber absolutamente nada en tu vida. Por eso Pablo exhortaba a Timoteo y le decía: aviva el fuego del don de Dios en tu vida. Es tu responsabilidad buscar de Dios, es tu responsabilidad levantarte y clamar al Señor para que cambie ese sentimiento de frialdad y de apatía espiritual y de indiferencia a compartir con tu hermano la necesidad, porque dice que compartían todas las cosas, y ahí no es solamente lo material, sino compartían el pan, que era la Santa Cena, que era compartir el cuerpo de Cristo. Por eso, mi hermano, levántese en este tiempo, sacúdase y diga: mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene del Señor. Que usted pueda levantarse y decir: hasta acá llegó este sentimiento y esto es lo que he estado experimentando, esta apatía y esta frialdad, porque no está abierto el templo, sino que usted comience a hacer esa llama encendida, que cuando nos juntemos sea ese fogón lleno del Espíritu Santo. No esperemos a que todo vuelva a la normalidad. No nos proyectemos a decir cuando compremos, cuando alcancemos el nuevo templo. No. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente. Usted tiene que ser el portador de la gloria de Dios. Usted es el que tiene que escudriñar la palabra. Usted es el que tiene que orar y doblar sus rodillas al Señor. La salvación es personal, individual, pero también es unida al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es su prioridad en este tiempo? ¿Cuál es lo primero que usted se dedica cada día que
que usted se levanta? ¿A qué se está enfocando cada día de la semana y de los meses? ¿Hacia dónde está su objetivo? ¿A dónde usted está mirando? Efesios capítulo 16, verso 18, ya casi finalizando, dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse en alerta y perseveren en oración. ¿Por quién? Por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Primero, la exclamación de este versículo es a orar en todo momento. No solamente en la mañana, no solamente al mediodía, sino que en todo momento en nuestro corazón esté ese clamor. Estamos escuchando noticias permanentes, estamos relacionándonos permanente con personas, moviéndonos en un mover de tinieblas, de opresión. Entonces, por eso es la insistencia de orar en el Espíritu en todo tiempo y en todo momento. Dice con peticiones y ruegan. Lo otro que dice es mantenerse alerta. Mantenernos alertas es estar pendientes de lo que hablamos, de lo que escuchamos, de lo que decimos, a dónde vamos, con quién estamos, con quién compartimos. Es la importancia en este tiempo. Y dice, y perseveren en oración por todos los santos. También yo pido la oración como pastor, para poder, como dice el verso 19, cuando hable, Dios me dé las palabras para poder llevar con valor el ministerio que me ha sido encomendado. Ser eficientes en este tiempo. No hay pegamento, no hay unión más poderosa que pueda unir a la iglesia que es a través de la oración. Es algo que nos cuesta, es algo que me costó entender, pero una vez que lo entendí, pude ver la importancia y lo fundamental que es la oración para la vida de todo creyente, para todo cristiano. Si no hay oración, si no hay relación, si no hay prioridad, como nos dice su palabra, que busquemos primeramente su reino, su justicia, que busquemos primeramente su presencia y su dirección, y también que amemos al prójimo, al que tenés al lado. Para ir terminando, cambiemos toda altivez y actitud de espíritu, sino que la cambiemos esa altivez por sencillez. Ser como Jesús, que Él, teniendo todas las cualidades para creerse que era un hombre, sino que se hizo siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros. La arrogancia la cambiemos por humildad y decir: Señor, realmente te he ofendido, perdóname. Que en este tiempo te puedas visualizar en otro nivel. Así como vemos que en lo natural está llegando la primavera, en lo natural están empezando a germinar las plantas, así sea en lo espiritual. Que también en tu vida tengas que remover esos cascotes, esas durezas, esas piedras que no permiten que puedas dar abundante fruto. Levántate en este tiempo y decir: Señor, lo que se está manifestando en lo natural también sea en lo espiritual, para llevar abundante fruto para tu reino. Hechos 2:42, como recién leíamos, se mantenían firmes en la enseñanza, en la comunión y el partimiento del pan y la oración. Que en este tiempo podamos permanecer firmes en la palabra, firmes en lo que el Espíritu nos está hablando, el que juntos es mejor, de que somos una iglesia de poder, que yo con mi hermano orando podemos derribar toda fortaleza y todo argumento de las tinieblas que se ha levantado contra la iglesia y contra su pueblo. La iglesia, la puerta de la iglesia, la puerta de la no prevalecerá. Nosotros somos más que vencedores y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esto es lo que debemos desarrollar. Lo que leímos también en Hechos 2, 46, 47. Adoraban juntos, se reunían, compartían. Y dice el 47 que todo el tiempo estaban alabando a Dios. Y cada día el Señor agregaba a la comunidad cristiana a los que iban a ser salvos.
el Señor va a ir agregando lo que se van a ir añadiendo a la familia de Cristo. Pero cuando vean que estamos juntos, cuando vean que permanecemos en la oración. Hay un dicho de Martín Fierro, dice que los hermanos sean unidos porque esta es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Esto es algo que debemos mantener todos juntos, la unidad, el compromiso, la determinación con el Señor primeramente y también con este llamado que el Señor ha hecho a su iglesia. Vos sos la iglesia, vos sos la iglesia de poder que se levante este tiempo. No solo escuches, no solamente seas un espectador de este tiempo y decir, bueno, yo escucho buenas prédicas, escucho buenas alabanzas, sino que seas un protagonista de este tiempo, de la iglesia que viene, la iglesia de Jesucristo, una iglesia de poder, una iglesia de milagros y de maravillas. El Señor te bendiga, doy gracias a Dios por esta palabra. Que el Señor sea tu fortaleza, que el Señor sea quien te dirija en todas estas áreas para crecer como iglesia en unidad, en oración, en compromiso y en carácter. Esto es lo que vamos a seguir desarrollando en este tiempo: unidad, oración, compromiso y carácter. Esto es lo que nos va a diferenciar de otras enseñanzas, otras doctrinas, sino que cuando nosotros permanecemos como una iglesia, Él nos va a dar el crecimiento, Él nos va a dar la estrategia, nos va a decir cómo y dónde lo debemos hacer. El Señor te bendice en esta hora. Gracias por estar conectados y permanecer escuchando lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Voy a terminar orando. Levanta allí. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.